Día, profe, sí. Bien. Bueno, hoy vamos a tomar el último tema que corresponde a la parte de electrotecnia, que se llama los sistemas trifásicos o sistemas polifásicos, por lo cual yo le subí ahí un PDF relacionado con este tema. Vamos a ver un poquito, así teóricamente, cómo es el tema de los sistemas polifásicos para que podamos realizar los ejercicios. Y después le subo la guía correspondiente a estos tipos de ejercicios para ir realizando. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas cositas ahora, cosas que sepamos cómo vamos a trabajar con toda esta parte. No sé si la han podido buscar en la autogestión, se la dejé a la guía esta. Yo la voy a compartir ahora para que podamos arrancar con el tema. Bueno, a ver, busquemos esa guía. Bueno, para entender, ustedes ya han visto, seguramente cuando han estudiado física o quizás en cualquier otro tipo de literatura relacionada con electricidad, cómo se genera una corriente alterna. Y una corriente alterna, recuerden que básicamente se trataba de el movimiento de alguna espira dentro de un campo magnético constante que al girar cortaba esas líneas de fuerzas que provocaban ese campo magnético permanente. Hablamos de un campo magnético permanente cuando se trata de un permanente, ¿verdad? Entonces, cuando giraba esa espira dentro de ese campo magnético, sobre la espira se inducía una tensión que, si esa espira tenía un circuito cerrado, o sea, le aplicaban una carga, por ejemplo, una resistencia entre sus bornes, la corriente fluía dentro de esa espira a medida que giraba el eje del rotor de esa espira. Entonces, y ahí se producía una tensión alterna de forma de onda senoidal, donde cuando ustedes dibujaban esa forma de onda, era simplemente una tensión, como ya la hemos dibujado un montón de veces, de esta forma. Y que si la corriente que circulaba por esa espira a través de una resistencia, como por ejemplo estábamos explicando, sabíamos que la corriente iba a seguir la misma forma de onda de la tensión que tenía inducida. Entonces, esto era B y esto, por ejemplo, era I. Y bueno, y de ahí nosotros hacíamos el estudio, que si la corriente, que si el tipo de carga que tenía esa tensión alterna era de origen inductivo, si era de origen capacitivo, o si era de origen puramente resistivo, como el que acabo de dibujar yo recién acá, la tensión y la corriente quedaba en fase con, la corriente quedaba en fase con la tensión. Y que si era inductiva, bueno, la corriente atrasaba 90 grados, y si era capacitiva, adelantaba 90 grados. Bueno, todas esas cosas nosotros era lo que habíamos visto antes. Ahora, para introducirnos en el tema de que un sistema
trifásico, vamos a pensar primero un sistema bifásico. Y el sistema bifásico, respecto a lo que estaba comentando recién, corresponde a lo que es un sistema monofásico, porque era una tensión que había sido creada por una bobina que giraba dentro de un campo magnético constante. Pero si nosotros, cuando tenemos ese campo magnético, en vez de colocar una bobina, colocáramos dos bobinas, como la que está dibujado acá más abajo, fíjense, el campo magnético constante provocado por este imán permanente que tiene un norte y que tiene un sur. En el medio tenemos lo que nosotros denominamos en electrotecnia o en máquinas, un rotor en el cual sobre ese rotor, que tiene un eje por supuesto, podemos provocar un arrollamiento de espiras de tal manera que cuando esto gire empezará a cortar líneas de fuerza de ese campo magnético permanente. Entonces les decía que acá nosotros vamos a colocar, en vez de una sola espira, imagínense que la primera espira cuando era monofásico, que sea esta espira que está en forma vertical, esta que sería acá, por ejemplo, no, esa no, esperen que ya estoy usando mal el lápiz. Bueno, la espira esa vertical que tenemos ahí, esta, por ejemplo, esto es un arrollamiento. Un arrollamiento significa que en ese cilindro que ustedes están viendo adentro, hemos dado varias vueltas de un alambre para generar una bobina, y los extremos de esa bobina, en cierta forma, imagínense que habrá algún método para cuando esto gire, uno pueda tener sus extremos de bobina de alguna forma y no se nos arriben los alambres. Bueno, lo que queremos hacer ahora, en vez de haber colocado una sola espira, o sea, una sola bobina, como era en el sistema monofásico, ahora vamos a colocar dos bobinas. Y una de las bobinas la vamos a colocar así en forma vertical, y la otra la vamos a colocar o enrollar directamente a 90 grados con respecto a la otra. O sea que sería que estamos hablando de esta bobina, ¿verdad? De esa bobina, y por supuesto, de alguna forma también uno podrá sacar sus extremos de esa bobina, que serían dos alambrecitos, y los otros dos extremos de la otra bobina, que está a 90 grados geométricos. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Cuando nosotros hagamos girar este rotor, para algún sentido, como el que está indicado ahí, que está indicado hacia la izquierda, si nosotros lo hacemos girar, se van a empezar a inducir en cada una de las bobinas una tensión alterna, como era en el sistema monofásico. Pero ¿cuál va a ser la diferencia que va a haber acá? Que va a inducirse una tensión, en vez de ser una tensión, se va a inducir una tensión en cada bobina, pero evidentemente por la distribución que tiene las bobinas dentro del espacio de ese rotor, que están desfasadas a 90 grados geométricos, aparecen dos tensiones que están justamente con ángulos distintos. O sea, fíjense, esta puede ser una bobina A, mientras que la otra, cuando esta está en el máximo, esta está en el mínimo. ¿Por qué? Porque las bobinas justamente están desfasadas en 90 grados. Entonces nos aparecen dos tensiones desfasadas 90 grados. ¿Ok? Que desde el punto de vista fasorial, cuando nosotros dibujábamos estas tensiones a través de los fasores, uno podría dibujarse, bueno, una tensión con este fasor que corresponde a la B, por ejemplo, y una tensión
correspondiente a la A, pero con un ángulo distinto, un ángulo inicial distinto. Esos eran los ángulos iniciales que nosotros comentábamos, una tensión que tiene, por ejemplo, una cierta magnitud con un ángulo inicial de 30 grados, 45 grados, bueno, en este caso sería un ángulo de tensión con 90 grados. ¿Está? Entonces, ¿qué hemos fabricado con este modelo? Hemos creado un generador eléctrico bifásico. ¿Ok? Bifásico. Y que si nosotros hacemos ahora un pequeño estudio, vamos ahora a pensar que a nuestro generador que hemos dibujado acá abajo, podríamos representarlo, ¿no es cierto?, como si fueran unas bobinas, las bobinas correspondientes a cada una, a cada de estas bobinas que mencionamos, por ejemplo, esta que sea la bobina A, y esta que sea la bobina B, que están desfasadas acá dentro del rotor 90 grados. Si nosotros, entonces, estas son las bobinas que tenemos acá en nuestro rotor, interconectamos los extremos de cada una de las bobinas, por ejemplo, el extremo, si esto es un principio y esto es un final de bobina, y este es un principio de B con un final de B en el otro extremo, interconectamos los dos finales, entonces vamos a tener que si yo coloco entre este punto y este punto un voltímetro, estamos pensando, colocamos un voltímetro acá, nosotros vamos a tener entonces una medición de tensión que corresponderá a la suma de las tensiones que entrega cada una de las bobinas. Entonces, si yo pusiera un voltímetro acá, por ejemplo, entre este punto, acá coloco otro voltímetro, y este punto central, ahí obtendríamos solamente la tensión que hay en la bobina B. Y de esa manera podemos medir también la tensión que hay sobre la bobina A. Pero si yo coloco entre los dos principios de esta manera al voltímetro, voy a tener la medición de tensión de la suma de dos tensiones. Pero dos tensiones que desde el punto de vista fasorial, como nosotros lo venimos manejando, es lo que vamos a denominar una tensión compuesta. ¿Compuesta por quién? Por la tensión de A y por la tensión de B. Pero como tiene ángulos de inicio distintos, entonces los dos fasores tendremos que sumarlo como está colocado acá en esta manera. Entonces, esto corresponde a este punto central de unión de los dos finales, como dije, le vamos a llamar N, que generalmente en estos sistemas de más de una fase se llama el punto neutro. Entonces, acá, entre la bobina B, entre el principio y el final, nosotros vamos a tener una tensión que se va a llamar tensión B, vamos a poner que este punto es A. Ahora, vamos a llamarlo así. Este sea el punto A y este sea el punto B, para ya definir bobina A y bobina B. Entonces acá tendremos una tensión que indicará este voltímetro, una tensión llamada BN, con el subíndice de esa manera, y que indicará la tensión que hay sobre esta bobina. Y la otra será una tensión BAN, que será la tensión que hay sobre la bobina A. A estas tensiones individuales de cada una de las bobinas con respecto a este punto N, es lo que denominamos tensión de fase. ¿Bien? Tensión de fase. Esta también es una tensión de fase. ¿Ok? Y a la medición que entrega este voltímetro, que podríamos llamar que sea la tensión BAB, la BAB,
que es una tensión compuesta por dos tensiones, como están a través de los extremos de esta bobina. Le vamos a llamar a esa tensión BAB como tensión de línea, o tensión compuesta, tensión de línea o tensión compuesta. Y que si queremos saber de la magnitud que tiene esta tensión compuesta, tendremos que hacer la suma vectorial de dos tensiones, como está puesto acá, tensión BAN más la tensión BBN. ¿Ok? Entonces, lo único que hacemos acá, esta BAN tiene un ángulo inicial, fíjense, de 90 grados, y esta BBN tiene un ángulo inicial de 180 grados, le pusimos 100, en realidad tendría que ser BBN con un ángulo 0, ¿verdad? Pero para sumar las tensiones, colocamos el vector opuesto para este lado, y simplemente cambiamos, en vez de que sea BBN con ángulo inicial 0, que sea BBN con 180 grados, o sea, para que justamente se puedan sumar estas tensiones. Y obtenemos una tensión compuesta, en forma geométrica, lo pueden ver, que es la suma de estas dos tensiones. Y que el ángulo final con la que queda esta tensión, fíjense que tiene un ángulo de 135 grados. Bueno, eso ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Cuando sumábamos caídas de tensiones de distintos tipos, de distintos ángulos, bueno, dos tensiones que tienen magnitudes BAN y BBN iguales, debería dar exactamente el ángulo este de 135 grados. ¿Y por qué tiene magnitudes iguales BAN y BBN? Porque las bobinas que nosotros creamos dentro de este cilindro tienen la misma cantidad de vueltas, la misma sección, son exactamente iguales. Por lo tanto, cuando esto empiece a girar, las magnitudes de las tensiones serán exactamente iguales. No así los ángulos, porque, bueno, van a ir induciendo de acuerdo al espacio y de acuerdo a la cantidad de línea de fuerza que abarca cada superficie de cada espiral conformada por cada una de las bobinas, tendrá un desfasaje justamente de 90 grados. Bueno, a este sistema, por el hecho de tener dos bobinas, se llama sistema bifásico, como digo. ¿Ok? Imagínense que de esa manera podríamos uno proyectar. ¿Qué pasa si digo, bueno, en vez de poner dos bobinas, pongo tres bobinas y las distribuyo en el espacio, o sea, en el espacio de los 360 grados, la distribuyo de tal manera que queden todas bien equidistantes entre ellas. Y así, de esa manera, nosotros podemos conformar lo que se llama un sistema trifásico. Y así sucesivamente, nosotros podemos poner la cantidad de fases que quisiéramos, la cantidad de bobinas que quisiéramos, y podríamos ir teniendo, siempre que la distribuimos en el espacio, cualquier cantidad de fases. Y de ahí nace este nombre de sistema polifásico. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ustedes pueden ver de que... Esperen que me corte el teléfono, porque si no me distraigo. Entonces, de esa manera, ustedes pueden observar cómo se construyen estos sistemas. Y los sistemas que se utilizan para la distribución de nuestra energía eléctrica se llaman sistemas trifásicos, o sea que sería algo igual que esto, nada más que con tres fases. Y de eso ahora lo vamos a ver. Ahí tenemos, por ejemplo, un modelo en el cual
ahora vamos a colocar, como les decía recién, en vez de 2 bobinas, vamos a agregar una bobina más. Entonces podríamos arrancar con esta vertical. Imagínense que esto está dando todo el circuito completo, ¿no? O sea, toda la vuelta completa en ese cilindro. Va por allá, va por abajo, vuelve acá. Después, evidentemente, si vamos a colocar 3 bobinas, uno dice, bueno, dividamos 360 grados en 120 en 3 y nos va a dar 120 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar nuestra primera bobina, que le vamos a llamar bobina R, en el cual tendrá un principio R y un final R'. ¿Okay? Luego, a 120 grados, vamos a colocar, acá a 120 grados, colocamos otra bobina que se llamará S, que tendrá un principio y un final del bobinado. El S' le vamos a llamar bobinado final, el extremo final de la bobina. Y nuevamente, a 120 grados más, lo colocamos otra bobina, en el cual tendremos, la vamos a llamar bobina T, que tendrá un principio T y un final T'. Y de esa manera, fíjense cómo ha quedado distribuido este juego de 3 bobinas dentro de nuestro rotor que tenemos ahí. O sea que podremos tranquilamente hacer esto. Ponemos nuestra primera bobina R, esta va a ser R, imagínense, y este punto se va a llamar R', al final. Colocamos a 120 grados, otra bobina, lo estamos representando ahora como ya si fuera algo eléctrico, vamos a colocar la bobina S como principio y S' como final. Y después colocamos otra bobina a 120 grados más, en el cual será la bobina T y la bobina T'. ¿Ok? Entonces, nuevamente, como pensábamos recién en los sistemas bifásicos, si yo vengo con un voltímetro y mido acá con un voltímetro, voy a conectar a este punto el voltímetro y al extremo conecto el voltímetro. Cuando esto esté girando en un sentido horario, en un sentido antihorario, entonces se van a empezar a inducir tensiones en cada una de las bobinas. Y esas tensiones que se inducen en cada una de las bobinas, nosotros la podemos medir, como podemos medir la de la R, la de la S y la de la T. Vamos a ver que tenemos 3 tensiones. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre esas 3 tensiones? En magnitud van a ser iguales, porque las bobinas que estamos colocando acá adentro tienen el mismo número de vueltas, el mismo número de secciones, etcétera, etcétera. ¿Eh? Son perfectamente iguales entre sí. Entonces, las 3 bobinas van a dar la misma tensión en magnitud. ¿Y en qué van a diferenciarse? Y simplemente en el ángulo inicial. ¿Ok? Serán cada una de esas tensiones que se inducen en cada una de estas bobinas tendrán un desfasaje entre sí, entre ellas, de 120 grados. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque la separamos 120 grados geométricos dentro de este tipo de rotor. Nuevamente, si yo ahora uno los extremos, voy a unir este extremo y este extremo, y hago un solo punto común, que le vamos a llamar también N, ahora vamos a tener que podemos medir esta tensión que se induce en esta fase, y podríamos colocar otro voltímetro acá entre los extremos de cada una de las fases que nosotros fuimos colocando. Colocamos una acá y colocamos otra acá. Entonces, otra vez, y así podemos hacer con todo, ¿no es cierto? Otra entre esta y entre esta, acá otro voltímetro, y acá entre este extremo. En este extremo podemos colocar otro voltímetro más y podemos medir toda esa tensión. Lo mismo que con cada una de bobinas. Una acá y otra conexión acá y otra acá y otra acá. Entonces fíjense que acá, ¿qué estamos teniendo? En total son 6 tensiones, ¿verdad? Bueno,
Las tensiones que se miden sobre cada una de las bobinas se llaman tensiones de fase. Tensión de fase. Entonces, acá podríamos mencionar cuántas tensiones de fase tenemos. 3. Una se llamará tensión de fase Rn, esta se llamará, como esta es S, se llamará Sn, la otra será la Bsn, y acá la última será la Btn. Todas estas tensiones, como ya dijimos recién, tendrán su ángulo inicial, sus magnitudes serán iguales y estarán seguramente desfasadas con respecto a cada una, entre ellas, de 120 grados. ¿Ok? Bueno, y estas son tensiones de fases. Luego, si mencionamos las que tenemos acá afuera, que son las tensiones compuestas porque son tensiones que estoy midiendo entre dos bobinas, vamos a tener las distintas tensiones que serán podemos medir esta, por ejemplo, esta le vamos a llamar BRS. ¿Okay? Esta le vamos a llamar BST. Y esta le vamos a llamar BTR. ¿Ok? Entonces, todas esas tensiones, evidentemente, también tendrán una diferencia de ángulo entre ellas de 120 grados. ¿Por qué? Porque estamos midiendo tensiones compuestas, donde ya las tensiones de fase de esas tensiones compuestas tienden 120 grados. Entonces, fíjense que se van armando composiciones de ángulos a través de cómo mido yo las tensiones con el voltímetro en ese bobinal. Entonces vamos a mencionar la BRS, la BST y la BTR como tres tensiones que le vamos a llamar tensiones de línea. ¿Eh? Tensiones de línea. Entonces, 6 tensiones, 3 de fase y 3 de línea. ¿Está? Acá tienen cómo se observan las 3 tensiones, que a medida que gira esto, cómo se van induciendo, por ejemplo, acá tienen la senoide correspondiente al bobinado de la fase R, ahí tenemos una senoide, ¿ok? Ahora podemos poner la otra senoide, la que corresponde a la fase R, fíjense, ahí tenemos otra senoide, y van viendo cómo las senoides esas son perfectamente iguales en magnitud, nada más que se van desfasando 120 grados. Acá tenemos la otra, y así sucesivamente. Y miren cómo queda todo esto. Entonces, si estos serían en valores instantáneos, va ocurriendo a medida que esto va girando, ¿verdad? Entonces, fíjense, mientras esta es 0, esta también es 0, y justamente acá hay un ángulo de fasaje de 120 grados. Y esta, lo mismo ocurre entre esta y esta, también hay 120 grados. 120 grados. Entonces, de ahí vamos viendo cómo esas tensiones van siendo desfasadas, las tensiones de fase, estas que mencionamos acá, son cada una de las senoides es tensión de fase. Y las tensiones de línea, si yo quisiera ejemplificar la medición de este voltímetro como una medición instantánea, que sabemos que un voltímetro no lo puede hacer instantáneamente, sino que ya mide un valor eficaz total, nosotros si quisiéramos medir, por ejemplo, la tensión en un instante cualquiera, que yo tomo acá, por ejemplo, tomemos, uy, me salió torcido esto, bueno, pónganle que va así, derechito. ¿Ok? A ver, se va a quedar feito.
Si yo coloco, vamos a tomar un instante cualquiera, ¿no? Vamos a poner trazo negro, así. Supongamos que tomamos un instante cualquiera ahí, justamente. Y yo quiero representar las tensiones de línea. Bueno, si yo quiero representar las tensiones de línea, voy a medir. Supongamos que esta era la T, la naranja. Voy a representar la TR. Entonces busco la T con la R, que es el verde, que estaría acá. Entonces, esta magnitud que hay, esta diferencia de tensión que hay entre esos dos puntos, esa es una tensión de línea instantánea. Una tensión de fase instantánea, bueno, por ejemplo, si yo quiero hablar de la Rn, esta, la Rn, bueno, es justamente la tensión esta, el valor máximo que hay entre este punto y este punto. Una tensión BSN será la S, era la roja, y será entre este punto 0 y este punto, ¿verdad? Y así sucesivamente la TN podemos también medir toda la tensión. Bueno, eso es para que se imagine entonces cómo, a medida que esto va girando, hay una tensión instantánea que tiene ángulos diferentes y que, evidentemente, las tensiones compuestas y las tensiones de líneas, pueden ver de que incluso las tensiones de líneas, evidentemente, de acuerdo a este circuito que yo hice acá, son más grandes que las tensiones de fase, ¿verdad? Eso se puede ver perfectamente. Y son la suma de dos vectores. Entonces, desde esa manera, las bobinas estas que puse acá, al interconectarlas en un punto central, hemos dado una conexión, uniendo todos los finales, llamada configuración estrella, en el generador, estrella. O sea, ¿qué significa una configuración en estrella? Que he unido las tres bobinas, sus finales, en un solo punto. Pero puede haber otra combinación de conexiones. ¿Qué pasa si yo, en vez de unir todos los finales, empiezo a unir principio con final y principio con final de las tres bobinas? Y eso es lo que se denomina configuración en triángulo. O sea, esto es lo que les digo. Acá tiene una configuración triángulo. Este es el principio. Miren ahí, en el dibujo. Este es el principio de la S y el final de la S. El final de la S lo conecto con el principio de la R, y el final de la R lo conecto con el principio de la T. Y el final de la T lo vuelvo a conectar con el principio de la S. Entonces, de esa manera, es otro tipo de configuración en el cual nuevamente se llama esta configuración triángulo, porque fíjense que queda aproximadamente como si fuera un triángulo. Fíjense que se las pone casi a se las distribuye a 120 grados a las bobinas entre sí. Acá como que hacen un eje acá. Entonces, acá toman esta medición 120. Si ponen esta acá, así, miren así con respecto a este origen, ahí habrá, mejor dicho, entre esta y esta, ahí tienen otro 120, y entre esta y esta también tienen 120. Bueno, esto se llama configuración de triángulo, y la anterior se llama configuración de estrella. Y si practicamos, vamos a la estrella nuestra, vamos a practicar cómo obtenemos la tensión compuesta, o sea, la tensión que proviene de medir entre dos extremos en una configuración de estrella. O sea, una tensión de línea. Recuerden que si ponemos el voltímetro acá, era una tensión de fase. Esto B de línea y este es B de fase. ¿Estamos?
Entonces vamos a tratar en este dibujo, combinar y calcular cuánto da la tensión de línea con respecto a la tensión de fase. Entonces, vamos a combinar, vamos a tratar de colocar un voltímetro, entre la N y la ST, o sea, la RN y la RT. Vamos a tratar de medir con un voltímetro. Voy a poner otro color para que se note mejor. Voy a medir la tensión esta, BRS, o sea, voy a colocar acá un voltímetro que voy a conectarlo a este punto, y voy a conectar a este punto. ¿Okay? Acá falta un rayito ahí. Bueno, entonces, ¿qué voy a medir acá? Una tensión de... ¿Por qué? Porque voy a medir la suma de dos tensiones, que si yo pongo un voltímetro acá, entre este punto, que es el mismo que ese, y el punto central, está muy corrido este dibujo, che. Y el punto central será una tensión de fase, ¿verdad? La fase SN. Recuerden que el punto central es E. ¿Se dan cuenta este dibujo, no? Es la estrellita que dibujé yo recién, no sé por qué está desfasado acá, se ha desfasado el dibujo. Bueno, entonces, vamos a tomar, fíjese acá abajo, voy a tomar la tensión BN, que está a 90 grados, porque la bobina esta, RN, está a 90 grados, entonces esta tensión BRN tiene un ángulo, esta tensión BRN tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y luego la tensión de esta, que se llama SN, esta tensión tendría que tener un ángulo de 30 grados, de menos 30 grados, pero como la vamos a sumar, le sumamos 180 de esos menos 30, y se va a convertir en un ángulo de 150. Y esta sería la tensión BSN. Entonces su suma total dará justamente la tensión compuesta o tensión de línea, que pusimos acá en este voltímetro, la BRS. Y esa tensión, al sumar esta que tiene 150 más esta que tiene 90, me va a dar una tensión que tiene justamente un ángulo de 120 grados. ¿Se ve? Más claramente. Voy a dibujar nuevo acá en este triángulo de este lado. Esta tensión que tengo acá será la tensión de la bobinita esta. Esta tensión que tengo acá será la correspondiente a la tensión de fase de esta bobina. ¿Okay? Y la de esta bobina corresponderá a la tensión de fase de esta bobina. Entonces fíjense que ahí yo tengo, como les decía recién, cuando veíamos los gráficos, tres tensiones de fase que tienen justamente 120 grados entre ellas. ¿Por qué? Porque las bobinas estaban desfasadas a 120 grados. Esta es 120 grados y esta también tiene 120 grados. Bueno, entonces, si yo ya tengo las tensiones que hay en cada una de las bobinas, ahora si coloco los voltímetros en los extremos para medir tensiones de línea, tengo que sumar tensiones de fase, ¿verdad? Dos tensiones de fase. Por ejemplo, esta. Voy a sumar esta con esta. En total me da esta. Fíjense que esa tensión tenía un ángulo, como ven acá, que tiene menos 30 grados. Para sumarla con esta, yo esta flecha, en vez de estar para allá, tendría que estar para el otro lado. O sea que tendría que sumar una tensión que tenga justamente esta dirección, para ponerla a continuación de la R. Entonces, si acá tiene menos 30 grados, evidentemente el ángulo que me queda esta sería un ángulo de 150 grados. ¿Okay?
Eso se ve gráficamente ahí. Bueno, entonces por eso yo sumo. Esta que tiene 90, que sería esta que está acá. Más esta, que estaba mirando para allá, que tenía menos 30, la llevo para allá, le sumo 180, te queda menos 150. Te queda 150. Entonces, la BSN, que es esta, porque esta es la S y esta es la N, queda mirando para allá. Cuando yo la sumo, se suma y se va a llamar la tensión BRS. RS, que era la que estaba midiendo este voltímetro. Una tensión de línea. Si yo hago el cálculo ahora de cuánto da eso, acá lo tengo. La BRS, estoy sumando la BRN con 90 más la BRSN con 150, y el resultado de eso me da justamente raíz de 3 con un ángulo de 120 grados. Raíz de 3 de la tensión de cualquiera de estas fases. ¿Okay? Y les da justamente este valor. ¿Se entiende eso? ¿Por qué le da raíz de 3, ¿no? Eso ya, imagino que ya se dan mañas al haber trabajado con números complejos. Bueno, están ahí, ¿no? No los escucho ninguno contestar, hablar. Sí, sí, está bien. Y ruidos a micrófono siempre. Sí, estamos, profe. Bueno. Entonces, ¿qué acabamos de hacer acá con todo esto que hicimos? Es obtener sumas de tensiones. Tensiones de fase o tensiones de línea. Entonces, como yo les decía, acá hay un juego de 6 tensiones. 6 tensiones. Las tensiones de fase, que son las que están acá adentro, que son las que se miden con el voltímetro en cada una de las bobinas, y todas las exteriores que están acá, como la que acabamos de calcular recién, esta, por ejemplo, esta es la que acabamos de hacer acá, de este lado, como ejemplo. Entonces, esta tensión que tenemos acá es justamente esta que acabamos de, que está de este lado del triángulo. ¿Ok? Y acá se ve perfectamente cuál es el ángulo final que tiene esa tensión. Y esa es la que tiene, como dijimos acá, 120 grados. ¿Y cuál es la magnitud de esta? Y la magnitud de estas que están por acá afuera siempre va a ser la raíz de 3 por alguna tensión de fase. Las tensiones de fase son todos los vectores que están internos al triángulo. Estos 3 son las de fase, y los que es la tensión que hay en cada una de las bobinas. Bueno, así como saqué esta, puedo hacer el mismo cálculo para sacar esta y para sacar esta. ¿Las tensiones de fase dan siempre igual, profe? ¿Las 3? Las de fase son iguales porque las 3 bobinas que yo colocamos en nuestro rotor, en nuestro cilindro ese, cuando hablábamos acá, las 3 bobinas, estas 3 bobinas tienen el mismo número de vueltas, el mismo todo, son exactamente iguales, nada más que están desfasadas en el espacio. Y al estar desfasadas en el espacio, me dan 3 tensiones desfasadas 120 grados. Por eso yo pongo la primera tensión acá, la otra tensión con un ángulo de 120 y otra tensión 120. Entre ellas siempre hay 120. Y el resultado de las compuestas, o de las tensiones que van por acá afuera, que son las tensiones de suma de tensiones de fase, también están desfasadas 120 grados. Fíjense, separemos esta tensión. Vamos a cambiar de color para que se vea. Voy a dibujar esta, la RS. Entonces yo tengo poco ahí, la dibujo acá abajo. La BRS la dibujo así. Ahí está. Acá, con respecto a la forma que yo estoy midiendo, acá hay 120 grados, ¿verdad?
120 grados. Esto es BRS. Ahora, esta que yo obtuve acá de sumar RN con TN, me quedó esta tensión así. Esa yo la puedo dibujar hacia acá, así como está. Bueno, me están saliendo mal los dibujos, pero en realidad es un poquito más inclinada para que haya 120 grados. Me parece que había 90. Ahí. Esta sería la tensión esta que azul que está acá, que se llama BT, en la anterior, R. Siempre donde apunta la flecha ponemos la primera letra para seguir un orden. Y esta que quedó acá, la suma de estas, que sería la suma de esta, con esta, me queda esta tensión. Esta horizontal así. Y esa la puedo dibujar acá. Entonces esa será justamente la BST. ¿Bien? Entonces, estas tensiones compuestas también tienen 120 grados. ¿Se dan cuenta? 120 y 120, entre ellas. Por supuesto, ¿cuál es el ángulo que tiene esta? Y bueno, esta tiene 0. Esta BRS tiene 120, justamente. Y esta que está acá, la BTR, será menos 120. Podemos poner BTR menos 120. O también podremos colocar como BTR, si lo mido el ángulo para el otro lado, como ángulos positivos, sería 120 más 120, sería 240, ¿no? Lo mismo. O menos 120, 240. Y ahí tengo las 3 tensiones de línea y tengo las 3 tensiones de base. Bueno, en definitiva, con lo que acabamos de decir, entonces se conforma lo que se llaman los triángulos de tensiones y que nos va a dar un claro panorama de los ángulos que tiene cada una de las tensiones de fase y de línea en los sistemas trifásicos. El que acabamos de ver es este, el triángulo este de la izquierda. Esta era la BRN con 90, esta era la tensión de fase TN con 150, que sería 90 más 120, te da 150, ¿no es cierto? 90... perdón, 90 más 120 no te da 150. Eso está medido para acá abajo, es como si acá yo tuviera el 0, este sea el eje de referencia, está medido así, 150. Pero este menos 150 yo también lo podría colocar como BTN con un ángulo de 90, que tiene esta, más 120, ¿cuánto daría? ¿Cuánto da? 120 más 90, 210. 210. Ahí está. O sea, yo a esta tensión TN la puedo escribir como menos 150 o como 210 positivo, si mido el ángulo así. Es lo mismo, escribirlo de una forma o de otra, ¿no? Esta que está acá con menos 150 es porque está medida así. Y esta que está acá, también yo podría medirlo desde acá hasta acá, o medirlo desde acá hasta acá. Es lo mismo. Por eso esta tiene menos 30. ¿Está claro? Bien. Entonces, este triángulo salió en base al análisis que acabamos de hacer de un rotor que giraba en un sentido como hicimos acá. Fíjense, lo hicimos girar en antihorario.
que fíjense en una cosa, en este sistema de sentido. Suponete que yo tomo como referencia, voy a tomar como referencia un punto a medida que esto va girando. Voy a poner un rojo acá. Pongamos este punto de referencia. Este sea el punto de referencia. Cuando esto está girando, la primera que pasa por ese punto rojo es la R, la fase R, o sea, la bobina R, esta bobina. Después, cuando sigue girando hacia la izquierda, pasa la otra bobina. Estamos tomando solamente como referencia los principios de las bobinas, el principio de R. Después, la que sigue es el principio de S, porque esta era S. Cuando siga girando va a pasar por este punto. Y después, a medida que sigue girando, el principio de T. En una palabra, esto ha generado una secuencia. Y esa secuencia es lo que se llama en trifásica secuencia de rotación de fases. En este caso es la secuencia RST. Pero imaginen que ahora la hacemos girar para el otro lado. Entonces, la primera que pasaría por acá sería la T. Cuando vaya esto a girar por el otro lado, pasa la T. Después la que sigue es la S. Y a medida que sigue girando, vuelve a pasar la R. Y así se va repitiendo, ¿no? Esto se va repitiendo. RST. RST. Y acá se va repitiendo. TSR. TSR. Bueno, esto, de acuerdo a cómo están las secuencias, cómo van pasando la fase, es lo que se denomina secuencia de fases. Secuencia de fases. Y esto es muy importante, saber cuál es la secuencia de fase cuando nosotros hacemos distribuciones. Todo esto que estamos viendo, dijimos que se llaman sistemas trifásicos. Bueno, este es el modelo que se utiliza para la distribución de energía, ya sea para los hogares, para la distribución de iluminación en las calles, para alimentar una fábrica, una industria, siempre va a distribuirse de una manera trifásica. O sea, van a ir 3 hilos, 3 fases, y otro hilo más, un cuarto hilo, que se va a llamar el neutro, que es justamente la unión de las 3 bobinas. Entonces, cuando ustedes observen cerca de su casa, donde viven, van a ver que los cables que pasan por el frente de su casa son 4 cables. Son 4 cables. 1, 2, 3 y el cuarto cable. Y este cable se llamará la fase R, esta la S y esta la T. Y el cuarto cable será el N, que es justamente la unión del punto central de la bobina. Entonces, cuando ustedes alimentan una fábrica, ingresan con todos estos cables dentro de la fábrica, con las 3 fases. Y esas 3 fases, el hecho de que entren estas 3 fases, implica de que existe una de las secuencias que estábamos hablando recién, RST o la TSR. Entonces, cuando ingresan esos cables a la fábrica, supongo que esta es la fábrica que ustedes tienen acá, vamos a ponerla con la fabriquita, y ingresan los 3 cables, más el neutro. Entonces, hay que mantener siempre la secuencia de fase que ingresa a la fábrica en toda la fábrica, porque si uno cambia la secuencia, imagínense que hay una transposición, que se confunden, dicen, esta era la R, esta era la S y esta la T. Cuando entraron acá adentro, invirtieron una de las fases, uno de los cables, dijeron, se confundieron, este era la R y resulta que era la T,
Inmediatamente lo que hicieron es el equivalente a cambiar de secuencia. Es como pensar que este generador que estábamos hablando, que giraba para un lado, giraba para el otro, conformaba una secuencia de fases. Bueno, ese cambio de giro del generador, el equivalente con los cables sería intercambiar los cables. Y al intercambiar los cables es lo mismo que pensar que se cambia la secuencia de fases. Por eso es importante mantener esa secuencia de fases siempre en el mismo orden. Si se llega a cambiar el orden, en las máquinas que funcionan con corriente trifásica, generalmente pueden ser en un motor, por ejemplo, puede empezar a girar para el otro sentido, y bueno, si ustedes tienen una máquina que debe girar el motor para un sentido, pueden hacer cualquier cosa, puede generarse grandes inconvenientes mecánicos. Entonces siempre hay que mantener el orden o la secuencia de fases que van, que ingresan en la fábrica, en la industria, etc. Eso es cuando se alimenta trifásico. Pero ustedes dirán, pero yo en mi casa no tengo trifásica. Entonces, ¿qué tienen en su casa? Y en su casa tienen uno, si uno pudiera verlo con más detalle, que es difícil verlo, porque generalmente las distribuciones de estos 4 cables van como una especie de trenzado, y ustedes ven un solo manojo trenzado arriba, que se llama un sistema de distribución aéreo con cables preensamblados. Preensamblados son los 4 cables estos que están aislados, pero van en forma de trenza, entonces uno no se da cuenta que van 4 cables, pero van 4 cables. Y cuando entran a sus casas, y generalmente en sus casas tienen una tensión monofásica, lo que están haciendo, voy a dibujar acá, supongamos 3 cables, esta que sea la R, esta la S y esta la T. Un poquito, porque estoy muy prolijo el dibujo. Pongamos esta la R, este es un cable, este es otro, ahí está la R, la S y la T, corresponden a cada uno, y el neutro, el N. Entonces, acá tienen ustedes esta supóngase que es su casa. En su casa no entran tantos cables, entran solamente 2. ¿Y cuál entra? Entra uno que toma de acá y otro que toma de acá. La casa que está al lado, el edificio que está al lado, lo que sea, bueno, toma uno de acá y toma otro del más arriba. La casa que sigue tomará, por ejemplo, uno de acá y otro de allá. Entonces, si ustedes se fijan, estas casas están tomando siempre el hilo del neutro y toman cualquiera de las 3 R, S o T. Entonces, ¿ustedes qué tensión están teniendo acá? Tensión de fase. Este también tensión de fase y este también tensión de fase. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ustedes tenían en el generador, estaba unido así, por ejemplo. Si yo medía la tensión que hay, este era el punto N, y este el punto R, este el punto S, y este era el punto T. Entonces, en esta casa tomó el N, o sea, tomó este N, con la T. Esta es la T. Entonces, la tensión que toman ustedes es como si pusieran un voltímetro acá, toman la N y la T. Entonces, ¿qué tensión están entrando a su casa? Está entrando la tensión de una bobina, de fase. No las tensiones compuestas que se harían, como agarrar y poner un voltímetro acá y acá. ¿Okay? La casa siguiente, toma la tensión, por ejemplo, tomó de la S. Esta era la S. Entonces es como medir acá. Esta tensión acá y el neutro. Esa es la tensión BSN. Y la tercera casa, ustedes ven que toma tensión desde la R hasta la N.
Es como haber puesto un voltímetro acá y tomando acá. ¿Ok? Y esta tensión se llama VRN. Todos tienen en su casa 220 voltios. ¿Por qué? Porque están tomando la tensión de fase. Ahora, si ustedes ven en una industria, no entran solamente dos cables, entran todos los cables. ¿Por qué? Porque las máquinas ya funcionan con otras tensiones, ya funcionan con tensión trifásica. Entonces, si entra a una fábrica los tres cables, quiere decir que ellos están tomando la tensión entre cualquiera de estas tres extremos. Si entran los tres cables, es como haber puesto un voltímetro acá y la tensión acá. ¿Ok? Entonces, acá tienen tensión de línea. Si miden entre esta y esta, también otra tensión de línea, B de línea, y si miden entre esta, otra B de línea. Y esa tensión, según lo que vimos recién, esas tensiones de línea, esas tensiones de línea siempre da el valor de raíz de 3 por B de fase. Que es lo que acabamos de ver acá en la composición, cuando hacíamos las composiciones de las tensiones compuestas, en esto, ¿no? En este triángulo. Lo puedo borrar ahí para que se vea más claro. En este triángulo. Ahí tenemos los valores, que sería la suma esta que hicimos acá, ¿no? Por ejemplo, esto, ahí se ve que da raíz de 3 por acá. Pusimos esta, que tenía 90, pusimos una tensión de fase con ángulo 90, otra tensión de fase con ángulo 150, y bueno, la suma de esto, el módulo te da 1732, que es justamente raíz de 3, por la tensión de cualquiera de una de esas. ¿Ok? Da raíz de 3 con P120. Y acá se le puede demostrar también, de forma geométrica. Este angulito de acá tiene 30 grados, este tiene 30 grados. Este valor que está acá, que es una tensión de fase, para proyectarlo sobre este segmento, sería la tensión de fase por el coseno de 30, ¿verdad? Y quedaría todo este segmento. Y este segmento es justamente igual que el otro segmento del otro lado. Entonces, como esta proyección es B de fase, que era esta, proyectado sobre esta parte horizontal, esta también es una tensión de fase, que proyectado sobre esta parte horizontal también te daría B de fase por coseno de 30. Entonces, si ustedes suman multiplican B de fase por 2 coseno de 30, les da justamente B de fase por 30. Esa es una forma fácil de darse cuenta por qué sale el raíz de 3. Y si no, lo hacen con la calculadora. Ustedes pongan, por ejemplo, tomemos como 1 el valor de la tensión de fase. Entonces ustedes tendrían 1 con 90 más 1, porque las tensiones de fase siempre son iguales, entonces también le demos valor 1, con 150. Bueno, hagan la suma de esa, lo pasan a esto como ustedes ya saben, lo pasan de polar a rectangular, suman y bueno, les termina dando justamente ese valor raíz de 3 con B con ángulo 120. ¿Ok? Eso ya lo sabemos así. Ya vengo déjenme un cachito.
Bueno, en definitiva, ya vimos entonces cómo se genera una tensión trifásica y estábamos viendo el asunto de esto de los triángulos de tensión. Esto es la parte más importante porque en base a esto vamos a hacer todos los ejercicios, ¿no? Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes? Sí. ¿Cómo es que se justifica o se demuestra que la corriente de línea en conexión triángulo es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase? De la misma manera que se demuestra con las tensiones. Esta demostración que hicimos acá, que hicimos de dos maneras, esta de una forma trigonométrica, y esta de una forma, como ya sabemos, sumar vectores, nosotros utilizando las coordenadas polares y rectangulares, porque sabemos que al fin y al cabo estamos volviendo para atrás. Son tensiones, y sabemos que son tensiones complejas, y bueno, trabajamos con los números complejos y obtenemos este resultado que acabamos de hacer. Son dos formas de hacer. Entonces, vos me preguntás de las tensiones y las corrientes en el caso de triángulo. Bueno, recuerden de que las tensiones y las corrientes, al fin y al cabo, van a tener representaciones iguales. Representaciones iguales, o sea, habrá corrientes, en vez de ser tensiones, podemos hablar de corrientes y podemos dibujar corrientes de vectores de corriente. Y de la misma manera podríamos pensar que estos triángulos, en vez de ser triángulos de tensiones, son triángulos de corriente. La pregunta tuya está relacionada a por qué la corriente, ¿cómo era la pregunta que me dijiste? La corriente de triángulo. De línea, claro, la corriente de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. Yo, para el teórico, aprendí la demostración geométrica de las tensiones, claro, y cuando vi el triángulo, cuando veo, mejor dicho, el triángulo, digamos ese triángulo para hacer la demostración geométrica con el tema de las corrientes, ahí me cuesta un poco más visualizarlo. Ahora, después voy a ver cómo es con el tema de los vectores, eh, a ver si me sale mejor, pero sí me costó interpretarlo, la verdad. Claro, hay que pensar, como te decía, en un triángulo. Por ejemplo, ahí tenemos un triángulo. Entonces, podés verlo así. Esto corresponde a cada una de las fases. Antes hablábamos de que acá, entre esta bobina, había una tensión de fase. Bueno, ahora es una corriente de fase, si queremos hablar de corriente. Entonces, acá hay una corriente, acá hay otra corriente de fase, entonces estas son corrientes de fase. Corriente de fase, estas son corrientes de fases. Y acá habrá otra corriente de fase, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a este punto, todas estas corrientes, como así decíamos las tensiones, las tensiones estaban desfasadas a 120 grados por todo lo que explicamos recién, que las bobinas ya estaban distribuidas geométricamente a 120 grados. Cuando estas corrientes, por ejemplo, llegan a un punto, estamos sumando corrientes que tienen ángulos diferentes. Entonces, yo voy a sumar una corriente, supongamos que sumo esta corriente, una corriente que tiene un ángulo, podemos ponerla a 90, con otra corriente que tiene este ángulo a 120. Entonces, cuando yo la sume, así, voy a obtener otra vez el mismo triángulo. Como las corrientes en magnitudes son todas iguales acá, evidentemente que volvemos a hacer un análisis. La suma de dos corrientes será una corriente de línea, que sería la que termina pasando, la que sale por acá. Cuando llega esta corriente y llega esta corriente, entonces por acá está saliendo una corriente, se unen en ese mundo. Entonces esta es una corriente de línea y esta es una corriente de fase. Y desde ese punto lo podés hacer
como demostramos recién, o hacerlo con las coordenadas, gráficamente, con el triángulo y demostrando esto, como hicimos acá recién, o podés hacer una suma, como sabemos trabajar ya con números complejos. Entonces, de esa manera, volvés a obtener que es raíz de 3 las corrientes de fase. ¿Está? ¿Quedó más o menos claro? No escuché. ¿Qué me dijiste? Que sí, se entendió. Lo voy a hacer no con el método geométrico, sino con los ángulos. Claro. Y ahí lo hago. Bueno, entonces, así como podemos hablar, como me preguntaba recién, acá tenemos los triángulos de tensión. Estábamos hablando de tensión. Una vez que el circuito se cierra, ustedes saben que las corrientes van a seguir la misma forma de la tensión y evidentemente atrasarán o retrasarán o quedarán sin retraso, de acuerdo al tipo de carga, el tipo de impedancia que se cierra el circuito, aparecerán triángulos también de corrientes. Este triángulo que tengo acá a la izquierda era con la secuencia RCT, o sea que decíamos que en el generador lo estábamos haciendo girar en sentido, como habíamos dicho, antihorario. Si yo lo hago girar en el otro sentido antihorario, se generaba la otra secuencia, que era esta TCR. ¿Y qué pasa si ustedes cambian el giro dentro de un campo magnético constante? Las tensiones se invierten 180 grados. O sea, si hablemos de un generador monofásico, de una sola bobina, si ustedes, por ejemplo, lo hacen girar en un sentido y ven la forma de onda que se genera en una bobina, haría una tensión senoidal de este tipo, ¿verdad? Pero si yo la hago girar en el otro sentido ahora, la bobina, aparece también una forma de onda senoidal, pero con ángulos totalmente opuestos, o sea que se conformaría una sinusoide así, de esta manera, si yo la hago girar en otro sentido. Entonces, ¿cuál es la diferencia de fase que hay entre esta y esta? Ustedes ven que son justamente 180 grados. O sea que una tensión cualquiera de estas, como hablábamos recién, una que tenga de 90 grados, cuando lo hacíamos girar en sentido antihorario, bueno, 180 grados, esa misma tensión, ¿cuánto sería? Tienen que ponerle, sería una tensión de menos 90 grados, ¿verdad? Entonces, directamente, apenas cambio el sentido de giro, las tensiones se invierten 180 grados en ángulo. Las magnitudes seguirán siendo las mismas porque la bobina sigue siendo la misma. Y de esa manera podemos hablar dos triángulos conformados de tensiones, de acuerdo a la secuencia. Esta que vimos al principio, la RCT. Y si yo hago la secuencia inversa, para el otro lado ahora, hago el mismo triángulo, nada más que en vez de considerar cómo estaban las flechas, esta flecha que, por ejemplo, veamos las de fase, que miraba para arriba, ahora mirará para abajo. Esta que miraba para abajo, esta ahora mira para arriba. Y esta que miraba para acá, ahora mira para allá. Entonces, si yo dibujo ahora esas, sería, esta que mira para abajo es esta. Esta que mira para allá, viene a ser esta. Y esta que mira para acá, ahora es esta. Una vez que tengo las tensiones de fase, puedo hacer las composiciones como hacía antes. Y bueno, las composiciones ahora serán de esta manera. Esta será la composición entre esta y esta. Esta será la composición entre esta y esta, que es justamente la PRS. Y como ustedes ven, así se va conformando todas las tensiones de fase y de línea en otro triángulo.
pero con una secuencia TSR. Como ven acá, todas las tensiones quedan perfectamente definidas, quiere para un lado, quieren para el otro, con sus respectivos ángulos. No hay forma de errarlo. Todas quedan con los ángulos correspondientes. Entonces, esto sería una buena ayuda de memoria para cuando nosotros trabajemos con los ejercicios y nos hablen de secuencia de fase. Dicen, si hay una secuencia RCT, usaremos estas tensiones de fase y de línea con esos ángulos. Y si hay una secuencia TCR, usaremos estas tensiones de línea y de fase con sus respectivos ángulos. ¿Ok? Entonces, saber este triángulo es la parte fundamental para resolver toda la ejercitación. Para hacer una ayuda a memoria, si ustedes los quieren más o menos memorizar sin tener que andar pensando tanto y se le hagan lío, con que memoricen uno, ya está. Suponete que memorizamos este que lo entendimos de entrada. Bueno, imagínense de que de repente este triángulo, como si fuera un triángulo, está apoyado sobre esta base. Imaginen que de repente lo hago rebatir hacia abajo, dejando esta base fija, y lo tiro para abajo. Y queda esto. Esta sería la base fija, y el triángulo queda caído para abajo. Y mantenemos directamente la flecha como estaba acá, pero con el triángulo sostenido. Entonces te queda esta que va mirando para arriba, como está pivoteando sobre esto, ahora queda mirando para abajo. ¿Sí? Esta que está de esta manera para acá, bueno, se convierte justamente en esta tensión. Cuando esto mira para abajo, te queda justamente esta tensión que mira para arriba, porque ha girado sobre esto. Imagínense, pongan un triangulito, un papelito y se van a dar cuenta. Bueno, y directamente los ángulos es muy fácil. Todas las tensiones saben que siempre acá hay 120, acá hay 120 y acá hay 120. Cuando ustedes conforman el triángulo, siempre acá quedan 30 grados, acá quedan 30 grados, acá quedan 30 grados, este ángulo también es 30 grados, esto es 30 grados, 30 grados, 30 grados, ¿cierto? Entonces, todas las relaciones son ángulos que son fáciles de determinarlos en base a conocer un solo triángulo y ya está. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a agarrar ahora un triángulo. Una cosa que no hemos comentado, pero ya se van imaginando ustedes, que si yo tengo un generador como el que estábamos trabajando recién, que le podemos dar un símbolo de ese tipo, nada más que ahora vamos a tener 3 y 4 cables, si yo al generador ese lo conecté en forma de estrella, ¿verdad? Entonces yo ahí tengo 1, 2, 3 cables, esta era la R, esta la S y esta era la T. Y el cable que sale del medio, que sería la E. Entonces acá tengo la R, tengo la S, y tengo la T, y tengo la E. Bueno,
con todos esos cables, ¿qué hago yo? Y bueno, ahora yo tengo que ponerle carga al generador. Así como en un generador monofásico salían solamente 2 cables, cuando yo decía coloco una carga, y bueno, venía y ponía una impedancia directamente y ya esa era mi carga. El generador era este y esta era la carga. Ahora, ¿cómo vamos a hacer acá? Y ahora, como es trifásico, necesito 3 cargas. Y las 3 cargas son también 3 impedancias. Y esas 3 impedancias puedo conectarlas también de 2 formas. Una forma sería conectarla en triángulo, como está acá. Estas son las cargas, ¿no? Pongo una impedancia y uno así de esta manera, conformando un triángulo. O sea, ponen 1, 2, 1, 2, una vez que sean los terminales de las impedancias. Entonces, bueno, el 2 con el 1, el 2 con el 1, el 2 con el 1. Y queda una conformación en triángulo. Y las uniones de los 3 puntos esos, podría agarrar y conectarla directamente a la R de esta, a la S de esta y a la T de esta. Como no hay ningún punto central, este N no lo utilizaría, quedaría sin utilización. Pero ahí ya podría funcionar como una carga trifásica. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora. Y si lo pusiéramos, las impedancias, las pusiera en forma de conexión estrella, sería así. ¿Verdad? Ahí tengo las 3 impedancias en estrella. Entonces, esta la conecto a la R, esta la conecto a la S, y esta la conecto a la T. Y este punto lo podría utilizar también, y lo conecto a la N. Y ahí utilizo los 4 conductores del generador. Entonces, un generador trifásico necesitan cargas trifásicas. Y esto, al usar 3 impedancias, se llaman cargas trifásicas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a poner acá, vamos a ver este ejemplito que tengo acá. Borro esto un poquito para que nos demos cuenta. Entonces, dice, esto es como si fuera un problema ya, ¿no? Dice, un generador trifásico se le puede conectar a un sistema de cargas que puede también ser, también estar en configuración. ¿Qué pasa acá? ¿Está cortado esto? Perdón, estoy leyendo mal. Dice, a un generador trifásico se le puede conectar un sistema de cargas que puede también estar configurado, tanto en estrella como en triángulo, que es lo que acabamos de comentar. Y cada impedancia de carga, en cada fase, deben ser iguales para mantener todo el sistema equilibrado. Acá, al mencionar eso, vamos a mencionar también que si la Z1, la Z2 y la Z3 tienen magnitudes de Z iguales y ángulos iguales, o sea, el ángulo de Z que tenga, vamos a decir que es un sistema de cargas equilibradas. Ahora, si una de las impedancias varía el ángulo, pónganle que el ángulo de estas impedancias, una que tenga un ángulo de diferencia, ya pasa a ser una carga trifásica desequilibrada. O una que tenga un módulo distinto a las otras, también es un sistema desequilibrado. En este caso vamos a hacer un estudio de una carga perfectamente equilibrada, donde los módulos y los ángulos son iguales, ¿no? ¿Y cómo vamos a proceder a trabajar este tipo de ejercicio? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense ahí cómo está, voy a ver un poquito. Acá. Bueno, vamos a conectar, como dijimos acá, vamos a conectar la fase R, la fase S y la fase T a la unión de estas 3 de esta forma. Lo primero que vamos a hacer es asignar un sentido de corriente, cómo van a circular. Por ejemplo, una corriente que viene por la línea R
va a hacer esto como está dibujado ahí. Esta hace así, 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 y va a salir por acá. ¿Ok? Otro, en la otra fase, esta va a entrar por acá, va a ser así, va a pasar por esta, y va a salir por acá. Y la otra que entra por la fase T, va a entrar por acá, va a ir por acá, por acá, por acá, y por acá, y va a salir por acá. ¿Está? Entonces, como estamos viendo, toda la corriente que circula, por ejemplo, por esta fase, por esta línea R, que es la que va conectada al generador, estará compuesta por la suma de dos corrientes. Y que sería estas dos que están acá. La que entraba por aquí y la que sale por allá. Esta también. Toda la corriente que va por la S, la línea S, será la que entra por acá y la que sale por allá. Mejor dicho, la que al revés. Esta... bueno, dijimos que la que sale por allá, esta sale, y esta que habíamos dibujado acá, que hacía entraba, y esta va así. Y acá lo mismo, toda la que va por la línea T, entra por acá, y sale, no, otra vez estoy dibujando al revés, esta sale por acá, y entra por acá. ¿Bien? Entonces, si yo quiero saber cuál es la corriente que pasa en total por esta línea, como una única corriente, tengo que hacer esto, sumar estas dos corrientes. Y vamos a dar sentido positivo a todas las que entran y sentido negativo a todas las que salen. O sea que si yo tengo que ver cuánto vale la corriente IR total, yo tendré que poner esta como positivo y restar esta, ¿verdad? Lo mismo así hago para cada uno de ellos. ¿Está bien? Bueno. Vamos a darle nombres a esas corrientes para que podamos trabajarlas. Entonces, esta corriente que dije, por ejemplo, que entra por acá y sigue por acá y sale así, como está acá, es una corriente que le vamos a llamar corriente IRS. ¿Por qué? Vamos a poner la primera letra, la pondremos de dónde viene por la R y va hacia la S. Entonces le llamamos corriente IRS. Agarremos otra, por ejemplo esta, la que da toda la vuelta por acá afuera. Entonces, esta será la corriente que viene por la T, será la corriente IT, que viene de la T y va hacia la R, ITR. ¿Ok? Otra. Esta que va acá, por ejemplo. Esta corriente se llamará la corriente IS, porque viene de la S y sale por la T. IST. ¿Ok? Y así vamos mencionando todas las corrientes. Le vamos dando nombre. Las corrientes que van únicamente por la línea llevarán una sola letra. Esta será la IR, esta que va por acá será solamente la IS, y esta que va por acá se llamará la IT. Y estas corrientes serán corrientes compuestas. ¿Compuestas por quién? Y por las que mencionamos acá recién. Por ejemplo, esta es compuesta por la IRS que entra y la ITR que sale. Entonces, ya sabemos cómo manejarnos con las corrientes. Y bueno, ahora veamos el tema de las tensiones. Y como yo voy a venir acá con la tensión, acá voy a colocar la fase R, acá voy a colocar la fase S,
y acá voy a colocar la fase T. Entonces, cuando yo venga con los 3 cables, me quedará conformado la tensión que va puesta entre la fase S y la fase T, sería esta tensión. Y la voy a llamar con la simbología de mencionar la fase con la punta de la flecha como la que indica la primera letra. O sea, esta será la BRS. Esta la R con la S. Esta que está acá, entre esta y esta, se llamará la BST. ¿Por qué? Porque este punto estaba la S y este estaba la T. BST. Y la otra será la que hay entre esta y esta. Sería todo este vector. Sería la BTR. Entonces, esta se llama BTR y es la que mira para acá. ¿Está? Bueno, entonces, estas cargas, me dice, en este ejemplo, que voy a conectar este sistema en triángulo a una secuencia RST de 3 conductores. Cuando son de 3 conductores, porque vamos a meter únicamente, solamente la fase RST y no le vamos a dar, prestar atención al lento. Dice, un sistema trifásico de 3 conductores de 110 voltios alimenta una carga conectada en triángulo de 3 impedancias iguales, Z1, Z2, todas valen 5,45 gramos. Determinar el valor de corriente de línea, o sea, cuánto de que entra en la línea se refiere a las corrientes IR, IS y T. Hay que averiguar cuánto vale eso. Bueno, se procede a hacer todo lo que acabamos de hacer. Y ahora nos vamos a inmediatamente a ir al triángulo, a los triángulos de tensiones que vimos hace un rato. Como se menciona que le vamos a meter una secuencia RCT, dibujamos este triangulito que está acá, que era el primer triángulo, vuelvo para atrás. El primer triángulo, ¿dónde está? Este. No. Claro, este triángulo, el de este lado. Fíjense que es secuencia RST. Agarramos este triángulo, sabemos que están perfectamente definidos los ángulos de tensiones de fase y de línea, y los llevamos al problema. Lo llevamos al problema y lo tenemos acá dibujado. Este es el triángulo. Entonces, estas de acá afuera dijimos que eran tensiones de línea. Esta sería la BRS, que tiene un ángulo de 120 grados. Si ustedes lo van midiendo así nomás, ya lo van aprendiendo. Esta que está acá tiene la BTR, que tiene un ángulo de 120 más 120, serían los 40. Esta que está acá es la BST con un ángulo de 0, que es la que está acá. Esas son las tensiones compuestas. Entonces, como el problema me está diciendo que la tensión compuesta vale justamente 110 voltios, porque está mencionado ahí, fíjense, dice un sistema de RCT de 3 conductores y 110 voltios alimenta una carga conectada en triángulo. Entonces, podré tranquilamente saber que BTR vale la BRS, que sería esta, 110 con ángulo 120. BST, 110 con ángulo 0, y esta 110 con ángulo 240. Entonces vamos ahora a calcular las corrientes. Para que no se pierdan, vamos a dibujar acá un costadito, el triángulo de nuevo.
Entonces, acá le vamos a conectar las tres tensiones. Acá vamos a investigar cuánto dijimos vamos a marcar las corrientes. Esta era R, esta era S y esto era T. Vamos a marcar esta corriente. Vamos a calcular esta corriente, que hacía así, la primera. Después vamos a calcular esta. Y por último calculamos esta. Estas corrientes son corrientes de fase. Entonces, si esta es la impedancia que valía 5,45, todas valen iguales, para hallar la corriente esta, que sería la corriente que viene de la fase R y va hacia la fase S, simplemente yo tengo que saber qué tensión hay entre este punto y este punto, divido tensión sobre impedancia y ya saco la IRS. Bueno, ¿qué tensión hay sobre esa impedancia? Y está la tensión de línea que está aplicada entre esos dos extremos, este y este. ¿Y qué tensión es esa? Es BRS. La BRS en el triangulito que estábamos viendo acá arriba sería justamente esta, que tiene 120 grados. Entonces, calculamos. El módulo es 110 con 120, porque tiene 120, y dividimos sobre la impedancia, inmediatamente sacamos que da 22,75. Lo pasamos a coordenadas rectangulares para poder saber cuánto vale esa corriente en las dos coordenadas. Y acabamos de obtener esta IRS. IRS, entonces dividimos tensión RS sobre la Z. Quiero calcular la IST. ¿Cuál es la IST? Y es la corriente esta, la que entra por S y sale por T. Esta sería la IST. Y para calcular esta corriente tengo que saber qué tensión hay entre estas dos impedancias, divido tensión sobre corriente y listo. Ya sé cuánto vale la corriente. Veamos cuál es la tensión que está acá. Y es la tensión que hay entre estos dos puntos. Sería la BST. La BST en el triángulo de tensiones, lo vemos acá, corresponde justamente a este fasor, que tiene 0 grados. Entonces, ponemos 110 con 0 grados dividido la impedancia y ya saco otra corriente. Lo pasamos a rectangular polar, y de polar rectangular y listo. Y por último vamos a sacar la última corriente, que es la ITR, que sería esta que va acá. Esta es la ITR. O sea, es la corriente que entra por T y va a salir por allá arriba por R. Para saber cuánto vale esa corriente, tengo que saber cuánto es la tensión que hay entre esta impedancia, que es la única que me está limitando la corriente, y para eso tengo que saber qué tensión tiene aplicada. ¿Y qué tensión tiene aplicada? La tensión que viene desde R hasta T, porque este punto es T y este punto es R. Y la RT es la tensión, o sea, sería la que hay de acá hasta acá. La BTR. Vamos al triángulo de tensiones, buscamos cuál es la BTR, que es esta, que está acá. Vemos que tiene un ángulo de 240. Vamos con el ángulo de 240. El módulo era 110, con el ángulo 140. Divido la impedancia y saco las corrientes. Bueno, entonces he sacado estas tres corrientes que son corrientes de fase. Como a mí me están queriendo decir cuánto es la corriente de línea, que es la única que pasa por acá, la IR, o la IS o la IT, yo tengo, como decíamos recién al principio, que tenemos que sumar estas corrientes, una que entra menos una que sale. Y eso es lo que vamos a hacer.
La IR está compuesta por la IRS menos la que sale ITR. Resto, por eso lo puse en coordenadas rectangulares para poder restar más fácilmente. Y bueno, y me da un valor. Y así voy haciendo con todas las corrientes. Y de esta manera obtengo lo que son las corrientes de línea del triángulo. Listo. Ahora, si yo las quiero graficar, puedo empezar a poner los vectores, cada uno con su ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dibujar esta que tengo acá, la IRS. Dice que tiene 22,75. Bueno, dibujo esta, 22,75. Luego dibujo la IST. La IST dice que tiene 22 con menos 45. 22 con menos 45 será esta que está acá. Esa es la IST. Y la otra que me queda más arriba es la ITR, que es 22 con 195. 22 con 195 es justamente esto. ¿Sí? Bueno, ahora si lo resuelvo gráficamente, tengo que restar, como dijimos, acá, IRS menos ITR. IRS menos ITR. Para restar a este vector lo llevo para el otro lado y lo sumo, ¿verdad? Es lo mismo. O sea, le cambio el ángulo. Y obtengo la compuesta de la corriente, que es esta. Y esa es la corriente que pasa por la fase R. Y así voy haciendo con cada una de ellas. Y voy obteniendo la IT y voy obteniendo la IS y la IT. ¿Ok? Si yo quiero ahora dibujar las tensiones que están aplicadas a esas impedancias, fíjense que en el triángulo únicamente se aplican las tensiones que se le aplican a cada una de las impedancias, son tensiones de línea o son tensiones compuestas. O sea, estamos hablando de las tensiones únicamente las que van por acá afuera del triángulo. Esta y esta, esas tres se les aplican. Bueno, las dibujo en base al triangulito que estamos haciendo. Dibujo esta tensión que tiene 120 y esta tensión que tiene 240. Las llevo al gráfico de corriente que estoy haciendo y las pongo. Voy a cambiar de color para que ustedes la vean más claro. Y sería esta tensión, la BST, esta tensión, que sería la BRS, y esta tensión, que sería... Bueno, ahí se ve perfectamente entonces las tres tensiones de líneas que están aplicadas a las impedancias, y podemos ver, como siempre hemos averiguado, que el ángulo que hay, por ejemplo, entre la BST y la IR son los 45 grados, que corresponden a la Z que tenían todas y eran iguales con ángulo de 45. Y vemos que en el triángulo ese que estábamos viendo acá arriba, acá, fíjense, estamos viendo la corriente IR con respecto a la BST. Sería la corriente que viene por acá con respecto a la tensión aplicada BST. O sea, es la tensión que hay entre este punto y este punto que estamos viendo acá. Esta conectada acá y esta está conectada acá. El ángulo que estamos viendo es el ángulo
de desfasaje que hay de corriente, entre tensión y corriente, de acuerdo al valor del ángulo de las impedancias. Todas tienen 45, por lo tanto todas tienen, no está el problema, todas tienen ángulos de 45 grados entre sí. Así como esta tiene ángulo de 45. Fíjense que las corrientes van adelantadas con respecto a las tensiones. ¿Por qué? Porque las impedancias son de origen capacitivo, ¿no? Las corrientes van atrasadas, las impedancias son de origen inductivo. Z45 es inductivo. Entonces, se ve, por ejemplo, 45, esta corriente atrasa 45 con respecto a la corriente IRS. Esta corriente atrasa, esta corriente atrasa ITR 45 grados, en un sistema giratorio que va así, ¿no? Gira antihorario, como siempre hemos dicho. Todas van las corrientes atravesando 45 grados porque las impedancias son de origen inductivo. ¿Ves? Esta tensión, y acá están los 45. Esta tensión, y acá están los 45. Todas atrasan 45 grados. Bueno, ¿se entiende eso? Más o menos. ¿Alguna duda hasta ahí? No, hasta ahora no, profe. Bueno, de la misma manera, entonces, como hemos puesto carga en triángulo, el siguiente ejercicio es una carga en estrella. Y ustedes pueden poner una carga en estrella y se procede de la misma manera que que hicimos recién. Es la carga en estrella, ahora al tener acá un punto unido, vamos a necesitar el neutro. Y acá en las puntas le colocan R, le colocan la S y le ponen la T. Y acá, ¿cómo se hace? Otra vez, se asignan sentidos de corriente. Entonces, esta corriente que viene por acá, irá así y saldrá por acá. Después esta corriente que entra por acá, va así y sale por neutro. Y esta corriente que va por acá, sale así y sale por neutro. Entonces, para averiguar el valor de cada una de las corrientes, como siempre, hay que ver qué tensión tiene aplicada la impedancia, dividir la tensión. Por ejemplo, esta impedancia tiene la tensión BRN aplicada. Entonces, la tensión BRN será, lo buscan de acuerdo a la secuencia del triángulo de tensiones, que si es una RCT, por ejemplo, esto tenía 90 grados, y dividen sobre la Z1. Ponen con los ángulos correspondientes y ahí automáticamente le da la corriente esta IR. Que sería la misma corriente que entra por acá. Y así van haciendo para todos. Van viendo qué tensión tiene esta, por ejemplo, entre este punto y este punto, y ahí tienen aplicada la BTN. Entonces, la IT, por ejemplo, será igual a la BTN. Se fijan en qué secuencia están, se van al triángulo de tensiones, la BTN, no sé acá, ¿qué secuencia? Acá está la secuencia dibujada más abajo, era una RCT, el triángulo mira para abajo. Fíjense que la BTN viene a ser esta. Perdón, BTN es esta. Fíjense qué ángulo tienen acá tienen 30 más 120, o sea que sería este ángulo. Esto tiene 150, esto acá había 30, entonces entre este y esta siempre 120, o sea que en total es 150. Entonces van a dividir el BTN con ángulo 150 dividido la impedancia Z3. Y ahí le darán la IT. Bueno, y así van haciendo hasta encontrar la corriente que
utiliza este sistema en estrella. ¿Ok? Mírenlo, repasen un poquito, mastiquenlo un poquito para no seguir avanzando, para que no se hagan lío. Traten de entender cómo es el procedimiento del cálculo en base al triángulo de tensiones de las dos secuencias y cuáles son las tensiones que están aplicadas a cada interés. Eso es todo lo que hay que saber y de esa manera uno puede ir calculando todas las corrientes sin ningún tipo de problemas. Bueno, chicos, los dejo acá. Se ha hecho medio largo, no hemos pasado, pero era cuestión de avanzar un poquito con esto. ¿Alguna Profe, duda? ¿Quieres preguntar algo? sí, justamente eso. ¿Entra hasta trifásico para el parcial? Inclusive, sí. Y hablamos con el profe la semana pasada sobre pasarlo para después del receso y el profe nos dijo que sí, o sea que no Sí. había problema, que se podía arreglar. Bueno, macanudo, sí. Está pensado para hacerlo a la primera clase después del receso de julio. ¿Ok? Bueno, perfecto, profe. Buen fin de Listo, semana. profe, gracias. Buen fin de. Bueno, chao, gracias. Chao. Muy buen profe, Profe, gracias. gracias. Chao, profe, gracias.